Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para poder aprender algo más acerca de esta figura geométrica llamada la circunferencia. En esta clase vamos a analizar los teoremas fundamentales que se cumplen en esta figura geométrica. Bien, acompáñenme entonces a ver este interesante capítulo dirigido para ustedes alumnos del tercer año de secundario. Y bueno, empecemos viendo cuáles son los teoremas fundamentales que vamos a analizar en esa sesión. Aquí en esta diapositiva vamos a analizar 4 teoremas. El primer teorema tiene que ver con el radio de la circunferencia y una recta tangente a ella. Como es conocido, el radio, vamos a colocar acá en minúsculas, el radio de una circunferencia siempre será perpendicular a la recta tangente en el punto de tangencia, es decir, en el punto donde intersecta la recta a la circunferencia. Si trazamos el radio y ese punto donde se intersecta la circunferencia con la tangente van a ser perpendiculares. Entonces, ahí tenemos nuestro primer teorema. El segundo tiene que ver también con el radio, pero esta vez con una cuerda. Si esta es la cuerda, y la cuerda ha sido intersectada por el radio de manera perpendicular, entonces el radio biseca a la cuerda de manera perpendicular, es decir, la divide en dos partes equivalentes, dos partes iguales, y además también biseca al arco que subtiende dicha cuerda. Por eso que acá dice alfa y alfa. Teorema número 3. En una circunferencia, si dos arcos son de la misma medida, es decir, los arcos formados en la circunferencia miden alfa y alfa, entonces las cuerdas que subtienden son de igual longitud y viceversa. Si las cuerdas son iguales, los arcos también son iguales. Muy bien. Acá no está de más recordar que estos son los arcos y acá tenemos a las cuerdas. ¿Ok? Muy bien. Teorema número 4. En el teorema número 4 tenemos los arcos comprendidos entre rectas paralelas trazadas en una circunferencia. Y dice lo siguiente: si tenemos una serie de arcos comprendidos entre dos o más rectas paralelas, estos arcos son de la misma medida. Entonces, acá tenemos dos arcos y estos arcos van a resultar teniendo la misma medida. ¿Por qué? Porque están entre rectas paralelas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, acá también tenemos arcos iguales, beta y beta, porque están comprendidos entre dos rectas paralelas trazadas en una circunferencia. A continuación veamos el teorema número 5. Este teorema es muy interesante porque relaciona los segmentos tangentes trazados a una circunferencia desde un punto exterior. Si ustedes observan aquí, tenemos un punto exterior. No se le ha denominado con ninguna letra, pero entendemos que acá tenemos un punto exterior. Vamos a colocar acá que este vendría a ser el punto exterior. Y estas son las líneas tangentes. Ya saben por qué, solamente intersectan a la circunferencia en un punto. Y bueno, miren, estos segmentos tangentes vendrían a tener la propiedad de que tienen la misma medida, es decir, ambos miden A y A. Y no solamente eso. Si trazamos o unimos el punto exterior con el centro de la circunferencia, esta línea vendría a funcionar como una bisectriz y además como una mediatriz para el segmento que une los puntos de tangencia. ¿Ok? Entonces, ese teorema es muy importante, porque como le vuelvo a repetir,
me brinda la información de que los segmentos tangentes son de la misma medida, son iguales. Entonces yo se lo voy a resumir acá con una bolita azul y acá también bolita azul. Eso significa. Y bueno, a manera de ejemplo, yo acá les he traído un ejercicio muy sencillo, por cierto, pero que nos va a poder dar un mejor alcance de cómo utilizar ese teorema en la práctica. Miren, ejemplo, en el siguiente gráfico calcule el perímetro del triángulo ABC y me dicen que P, Q y R son puntos de tangencia. Vamos a aplicar el teorema número 5 inteligentemente desde cada uno de los vértices. Si ustedes se dan cuenta, la circunferencia está inscrita en el triángulo y es tangente a los tres lados. Eso quiere decir que desde el vértice A, por ejemplo, los segmentos AP y AR serían considerados como segmentos tangentes, similar a lo que ocurre en el teorema número 5. ¿Y estos segmentos tangentes cómo tendrían que ser? Tendrían que ser iguales en medida, es decir, AP sería bolita y AR también sería bolita. ¿Te das cuenta? Y lo mismo va a pasar con los demás segmentos tangentes. Por ejemplo, QC también sería aquí rombito y RC también sería rombito. Y bueno, finalmente hacemos una analogía con lo que tenemos ahí en la parte superior. El segmento PB sería igual al segmento BQ. ¿Ok? Entonces, si ustedes se ponen a analizar, los segmentos que acabo de designar son segmentos tangentes y por lo tanto tienen la misma medida. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto va a medir AP? Tendría que ser lo mismo que AR, es decir, mide 3. ¿Cuánto mide BQ? Mide 4. Y finalmente, RC mide 5. Entonces, el perímetro lo podemos calcular fácilmente. Sería igual a la suma de todos los lados. El lado AB va a medir 7, sumado con el lado BC mide 9 y el lado AC mide 8. Por lo tanto, el perímetro sería 8 por 3, 24. Y listo. ¿Se entendió? Entonces, así es como aplicamos el teorema número 5. Bueno, veamos a continuación algunos teoremas especiales que también se encuentran dentro de la parte teórica en el módulo, como por ejemplo, el teorema de Poncelet. Teorema muy importante, sobre todo si ustedes quieren calcular la medida del radio de la circunferencia inscrita. Miren, en todo triángulo rectángulo, es decir, el teorema de Poncelet solamente se va a aplicar para los triángulos rectángulos. La suma de las longitudes de los catetos es igual a la suma de la longitud de la hipotenusa más 2 veces el in radio. ¿Quién es el in radio? Es el radio de la circunferencia inscrita. ¿Ok? Entonces, por si acaso acá, vamos definiéndolo también. De pasada, es el radio de la circunferencia inscrita. ¿Ok? Ahí está. Esa es la definición del in radio, por si acaso. Lo vamos a resaltar también por si acaso. Y bueno, como ustedes verán, el teorema es muy importante porque nos permitiría calcular el valor de R, que es el radio de la circunferencia inscrita. Y la fórmula ya lo habíamos mencionado en palabras, aquí en forma, digamos así, formalizada, sería A más B, que es la suma de los catetos, equivale a C, que es la hipotenusa, más el doble del in radio. Bueno, el segundo teorema muy importante también es el teorema de Pitot. El teorema de Pitot menciona una aplicación para los cuadriláteros que son circunscritos a una circunferencia. En todo cuadrilátero circunscrito a una circunferencia, la suma de las longitudes de los lados opuestos es igual a la suma de las longitudes de los otros dos lados opuestos en este caso.
O sea, en otras palabras, si tengo aquí el cuadrilátero, cuyos lados son ABCD, me doy cuenta de que AC son lados opuestos. Entonces, la propiedad es, o el teorema es, la suma de ellos dos debería ser igual a la suma de los otros dos lados opuestos. Es decir, estamos hablando de B y de D. De manera que la suma de estos vendría a ser equivalente a la suma de los otros dos lados opuestos. Y eso es lo que menciona justamente aquí. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos el teorema de Pitot que dice que A más C es igual a B más D. ¿Ok? Entonces, faltaba resaltar también el teorema de Poncelet, por si acaso. Ahí está el teorema de Poncelet, lo vamos a resaltar también. No hay que olvidarnos. Los teoremas especiales, teorema de Poncelet y teorema de Pitot, que se cumplen para figuras específicas. El teorema de Poncelet solamente cuando es un triángulo rectángulo y el teorema de Pitot cuando es un cuadrilátero que tiene una circunferencia inscrita adentro. ¿Ok? Bien. Bueno, ahora veamos solamente dos ejercicios para el aprendizaje, para que el video se haga un poco más cortito y podamos también dar pase a los ejercicios la siguiente sesión a través de Zoom, a los problemas que vamos a dejar para intentar resolver durante la clase. Miren, la pregunta número 1 está bastante sencilla. ¿Qué teorema vamos a aplicar si nos piden hallar el radio de la circunferencia inscrita y me dan acá un triángulo rectángulo? Claro, tenemos que aplicar el teorema de Poncelet. Justamente hace unos minutos lo acabamos de explicar. Pero para que tú apliques el teorema de Poncelet, necesitas los catetos y la hipotenusa. Y en este caso no tengo la hipotenusa. Entonces, para poder hallar la hipotenusa, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. X le colocamos en la hipotenusa y aplicamos Pitágoras. X al cuadrado es 21 al cuadrado más 28 al cuadrado. Nos desarrolla y sale que X al cuadrado equivale a 1225. Saca su raíz cuadrada y sale 35. Tú te vas a preguntar, profesor, ¿y cómo voy a saber que la raíz cuadrada es 35? Bueno, chicos, no es difícil tampoco darse cuenta de que el 21 es un 7 por 3 y el 28 es un 7 por 4. Si ustedes quitan a un costadito el 7, les quedaría 3, 4. Eso quiere decir que la hipotenusa tendría que ser 5, porque guardaría la misma relación, 3, 4, 5. ¿Y 7 por 5 cuánto es? 35. ¿Ya ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, también podían haber deducido cuánto vale X a través del triángulo pitagórico. Bueno, ya sabemos que vale 35. Ahora sí aplicamos Poncelet. ¿Qué dice el teorema de Poncelet? La suma de los catetos, es decir, 21 más 28, es igual a la hipotenusa, 35, más el doble del in radio. Pasamos a restar el 35, sumamos acá también antes, y me quedaría 14 igual a 2R. De donde R vale 7. Muy sencillo. Entonces, ya encontramos el valor del radio utilizando el teorema de Poncelet. Pregunta número 2. Del gráfico calcule el valor de alfa, si P es punto de tangencia y O es un centro. Bueno, miren, ese tipo de figura vamos a repasarla también con mayor énfasis la siguiente sesión por Zoom, pero ahorita es la primera vez que vamos a ver ese modelo de pregunta. Así que, miren, lo que tienen que hacer es, cuando tú tienes una recta tangente a la circunferencia y tienes el centro de la circunferencia, entonces tienes que unirlos. Une O con P, de esta manera. Ahí está. Ese O con P sería el radio, ¿no es cierto? Pero hemos visto en un teorema, el teorema número 1, si no me equivoco, que el radio es perpendicular a la recta tangente o a la línea tangente trazada. Entonces ya sé que acá es 90 grados. Siguiente paso. Como OP es el radio y OM también es el radio, pues significa que los segmentos son iguales, porque son el radio. Y al ser iguales, quiere decir que se ha formado un triángulo isósceles, ese triangulito OMP. Por lo tanto, el ángulo que va en el vértice P, para el triangulito que estoy señalando, también sería 2 alfa, porque tienen que ser iguales con el otro ángulo en el vértice M. Y tú sabes por una propiedad de ángulos
exteriores o del ángulo exterior, que en este caso el ángulo que está acá al costadito de O sería la suma de los dos ángulos no adyacentes internos en el triángulo. Es decir, 2 alfa más 2 alfa me da como resultado 4 alfa, justo aquí. Y con eso creo que ya prácticamente el problema está acabado, porque si tenemos 90 y tenemos 4 alfa y 2 alfa, ¿qué hacemos? Pues aplicamos que la suma es 90 grados, me refiero a 4 alfa y 2 alfa, porque ya tenemos un 90 por si acaso. Y finalmente, entonces, aplicamos que la suma de los ángulos es 90 grados. Y nos quedaría que 6 alfa es 90 grados, de donde alfa es igual a 15 grados. Chicos, entonces solamente 2 ejercicios para poder dar pase a más problemas dentro de la hora de la clase Zoom. Ya con esto culminemos la parte de los ejercicios del aprendizaje y les dejo estas preguntas que ustedes ya saben que vamos a intentar resolver, sobre todo durante la sesión a través de la plataforma Zoom, y quedarán seguramente algunas preguntas pendientes para que ustedes puedan practicar. Bien, chicos, muchísimas gracias de verdad y felicitaciones por aquellos que han llegado hasta esta parte del video, tratando de que también no sea tan extenso y ustedes puedan animarse a poder observar el desarrollo de este interesante tema. Bien, chicos, cuídense bastante, nos estamos viendo en la siguiente sesión. Hasta pronto.